peruanos, el tema electoral. En abril del próximo año se realizan las elecciones presidenciales y meses después, en octubre del 2026, nuevamente los peruanos electores acudirán a las urnas para elegir a gobernadores y alcaldes provinciales. La primera elección de abril, elección presidencial, congresistas, estamos hablando de senadores y diputados, regresamos a la bicameralidad, a pesar de que hubo un referéndum que señalaron los peruanos en ese momento no a la bicameralidad. Sin embargo, en estos tiempos que no nos sorprenden, el Congreso de la República ha aprobado la bicameralidad. También se va a elegir el 12 de abril a los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Ese es el escenario electoral y hemos invitado a un experto mundial en marketing político y campañas presidenciales. Lo hemos tenido en varias oportunidades, ya es amigo de la casa, de BIS Televisión, experto en marketing político, como señalo, y en campañas electorales, llamado también el hacedor de presidentes. 22 campañas presidenciales, 19, 20, me dice producción, exitosas en el mundo. Y conoce muy bien la realidad de nuestro país, ha visitado en varias oportunidades, hace poco he estado en Lima, estamos hablando del licenciado Antonio Solá, quien ya está en el interno, le vamos a dar el buenos días y bienvenido. Nosotros estamos en Lima, sabemos que está en Guayaquil, así que Antonio, bienvenido. Bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Muchas gracias, Néstor. Siempre es un gusto poderte saludar y saludar a todos los peruanos que viven en Perú y a los PECs, como bien les acabas de decir, peruanos en el exterior. Es un enorme placer. Que son 4 millones, que es una cifra importante, y por ahí creo que podemos empezar con un comentario que no hay mucha participación de los peruanos en el exterior en las elecciones hasta la fecha. Prefieren pagar la multa. ¿Qué recomendación del experto en marketing para buscar mayor participación de los peruanos en el exterior? No solamente con las remesas, sino con las decisiones políticas en nuestro país, sobre todo el próximo año, Antonio. Bueno, Néstor, la verdad es que nuestras diásporas que viven en países distintos a los nuestros, españoles en el exterior, ecuatorianos, peruanos, etcétera, con el paso del tiempo se van desafectando o se van de alguna manera separando de la realidad nacional que viven nuestros países y quedan los lazos familiares, probablemente los lazos económicos cuando uno tiene que mandar las remesas, ayudar a la familia, etcétera. Pero como que uno se va alejando. Y esto en parte es porque los políticos de hoy y también de ayer, no sabemos si los de mañana, pero nuestros políticos actualmente no le prestan mucha atención a los problemas que pasan nuestros compatriotas en terceros países cuando tienen que salir, como uno sale muchas veces de su país de origen por obligación, porque no encuentras trabajo, porque no tienes una manera de sobrevivencia, porque no le está yendo bien a la familia, por esa serie de razones que te empujan a salirte del lugar que te vio nacer. Generalmente uno no es emigrante porque quiere, sino porque está buscando un mejor futuro que el presente que tenemos. Yo creo que los políticos deberían de dedicarle tiempo a nuestras diásporas, a los ciudadanos peruanos en este caso que vienen del exterior, y realmente también preocuparse por sus caminos para ver cómo nuestras embajadas, consulados, etcétera, pueden realmente ayudar a nuestros compatriotas en terceros países y a estimular, digamos, una vida mejor también para ellos, porque es importante para nuestro país y también para las familias que se quedan en nuestro país. Y el tema de la migración es un fenómeno mundial, ¿no? En el caso de Perú, Antonio, son 4 millones que han salido y en los últimos meses, en este gobierno de Dina Boluarte, están llegando ya a los 700.000. Eso sí, dice mucho, no de la individualidad del ciudadano que busca otro futuro mejor, sino el reflejo de la situación política de caos. Ecuador también tiene una migración importante, igual que Colombia. Como reflejo de la situación política, ¿qué evaluación
a la distancia, no tan lejos, porque estás en Guayaquil, Antonio, de la situación peruana, de los últimos 2 años que está en vigencia la gestión de Dina Boluarte. Bueno, como he comentado recientemente en mi visita a Perú, estuve la semana pasada ahí, mi querido Néstor, lo que creo es que Perú hoy tiene la presidenta peor valorada por sus ciudadanos del planeta, no del eje americano, sino es la presidenta peor valorada del planeta, es decir, está con un 2, un 3, un 4% de aprobación. Esto quiere decir que los peruanos están muy molestos con la gestión de la presidenta, que creen que no ha cubierto las expectativas ni tampoco los ha ayudado en lo que hoy los peruanos están necesitando: vivir mejor, tener más dinero en el bolsillo, tener seguridad, que haya una redistribución económica adecuada a, por ejemplo, la ingente cantidad de dinero que ha recibido el gobierno peruano el año pasado, en el 2024, más de 45.000 millones de dólares por la explotación del oro y el cobre, etcétera. Yo creo que esa es una parte muy significativa de la molestia, del desaseo, del enojo, de la molestia de los peruanos con sus autoridades y también en general con el sistema político. Por eso yo creo que el que haya 43, 44 candidatos presidenciales en Perú para las próximas elecciones del año que viene presidenciales son muy significativas de un sistema que está roto, de un sistema que tiene la institucionalidad muy fragmentada, que no está sana, que en realidad va a llevar a una discusión política que va a cambiar, estoy seguro de esto, lo que han sido las discusiones políticas de los últimos años, que han estado más concentrados en el fujimorismo, antifujimorismo, en la primera vuelta y en la segunda vuelta presidencial. Yo creo que la discusión para el año que viene va a ser totalmente distinta. Antonio, de falta de diálogo, ¿no? Falta de diálogo, y eso se está reflejando, como también bien señalas, con las 43 organizaciones por políticas partidarias que van a presentar, que ya tienen sus precandidatos presidenciales, y la necesidad en este escenario de buscar el diálogo. Tarea difícil porque ya las elecciones están en 10 meses, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la opinión de cómo buscar consensos para diálogo? Porque las alianzas tienen que darse sí o sí, y eso lo sabe el ciudadano de a pie, Antonio, en el país. Yo creo, Néstor, que va a haber pocas alianzas ya, digamos, a estas alturas. Pareciera que los candidatos más pequeñitos, los que tienen casi cero intención de voto, que están entre 0 y 1%, es probable que busquen, evidentemente, las convergencias. Pero yo creo que los próximos días, meses, vamos a ir viendo cómo se van despuntando 8 o 10 candidaturas de las 40, 43, y que esas 8 o 10 candidaturas, quizás un poco más, van a llegar hasta el final de la primera vuelta electoral. Y yo creo que aquí va a estar la clave en cómo se va a producir una polarización exhaustiva, muy efectiva, muy agresiva, acercándonos al final de la primera vuelta electoral, en donde también creo la discusión ya no va a ser en esta primera vuelta y quizás tampoco en la segunda el fujimorismo, antifujimorismo, que está mucho más debilitado, en parte quizás por la muerte del presidente Fujimori, sino creo por una dinámica sistémica antisistémica. Es decir, los ciudadanos están muy cansados del sistema político que hoy les gobierna y es muy probable que alguien que venga de fuera de ese sistema político institucional que está muy roto, alguien que venga de fuera, lo que llamamos un antisistema, tenga la oportunidad de capitalizar la elección en la primera vuelta y terminar ganando en la segunda vuelta. Yo no descarto que esa sea una discusión muy importante que ya se dio parcialmente en la elección pasada con Castillo, aunque sí hubo todavía este eje que te menciono, fujimorismo, antifujimorismo. Como digo, va a moverse hacia el sistema antisistema y ahí vamos a ver quién está proponiendo cosas que sean positivas, muy potentes para los peruanos. En el escenario actual, electoral, preelectoral, en el inicio de esto, se está manejando de lo que va a ser abril, Antonio. Hay 2 o 3 alianzas que están en camino, y es del centro y del área de la izquierda.
Con la experiencia de campañas presidenciales, 22, Antonio, Haití es un ejemplo de atomización también en su momento de una cantidad más allá de lo normal en candidatos presidenciales. Si se dan esas 4 o 5 alianzas, ¿cómo se prevé que puede ser la campaña electoral a partir de julio, digamos que ya empiezan a definirse las candidaturas, porque estamos en precandidaturas? Néstor, yo creo que tampoco va a ser una discusión ideológica de derechas, de izquierdas, la Claro. elección, para nada. Creo que estamos viviendo en el mundo entero, también en Perú, una desideologización de la política, de las campañas electorales e incluso de la gestión de los gobiernos. Y me parece que está más enfocada la discusión electoral en lo que son las personas, los liderazgos, los candidatos y las candidatas. Entonces, no va a ser una discusión fujimorismo, antifujimorismo, no va a ser una discusión, me parece a mí, ideológica de izquierda o de derecha, va a ser una discusión pragmática. ¿Qué traes a la mesa como candidata o como candidato que pueda resolver mis problemas? Y por encima de eso, ¿quién está dispuesto como candidato a candidato a romper el sistema que a mí como peruano me tiene asfixiado, agobiado, cansado y harto? Yo creo que este va a ser el pilar de la discusión en las próximas elecciones. Por lo tanto, es muy probable que para la segunda vuelta electoral haya un representante, el mejor representante del sistema. Por ejemplo, podría ser una Keiko Fujimori, podría ser un López Aliaga, pudieran ser ese tipo de candidatos contra un candidato o una candidata que venga antisistémico. Por ejemplo, pudiera ser un Rafael Belaúnde o desde luego un Carlos Álvarez, que representan ambos, digamos, la dinámica de venir fuera de lo sistémico. Creo que esta parte es nutritiva, es interesante para la discusión electoral y también para la resolución en el futuro cercano de los problemas que hoy los peruanos tienen. Correcto, y estamos hablando entonces de la presencia todavía no visible de un antisistema que puede ser Carlos Álvarez, como bien señalas, se está voceando también ya un candidato de la izquierda, de un candidato de la etnia aymara de Puno, con formación en el También. extranjero, con doctorados en antropología, en sociología, que pueden ser importantes. Ese escenario de los candidatos tradicionales, hablamos de Keiko Fujimori, el trabajo que está realizando López Aliaga en su espacio municipal por ahora, utilizando esa tribuna pública, y también de un ex rector de la universidad que está en esa línea. Y estamos hablando de un antisistema. ¿Cuál va a ser? No es ideológica, totalmente de acuerdo. La discusión no va a ser ideológica, va a ser pragmática. Ese pragmatismo tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, tiene que ver con la mejor distribución de la riqueza que ingresa al Estado y que no llega a todos los ciudadanos. ¿Cómo trabajar eso en una campaña, en un escenario posible de asesoría, Antonio, en el Perú? Bueno, evidentemente no es lo mismo trabajar para, dependiendo, digamos, más bien, dependiendo de quién es tu candidato, quién es tu candidata, pues hay que visualizar la forma en la que se tiene que trabajar. Por ponerte un ejemplo, no es lo mismo trabajar para Fiorella que para trabajar para Hernando de Soto. Son personalidades distintas y como dije antes, yo creo que dependiendo también del liderazgo y de las personalidades que he mencionado antes y que menciono ahora, va a haber, digamos, va a verse bien cómo enfocar la parte estratégica de la campaña electoral, sabiendo que los problemas son comunes para todos. La inseguridad, como tú acabas de decir, la redistribución económica, los privilegios, el dinero en el bolsillo, el hartazgo del sistema. Digamos que quien mejor articule la representación de lo antisistémico, estando dispuesto a hacer cambios profundos en un Perú que está muy abocado, muy agotado institucionalmente, lo estamos viendo con los 43 candidatos que se presentan a la elección, va a ser muy significativo para saber cómo hay que trabajar esa campaña electoral. A mí me parece que desde esa perspectiva, te digo que colocarse como el mejor del sistema para aquellos que formen parte del sistema o el mejor del antisistema a aquellos que vengan de fuera del sistema,
van a tener la oportunidad de pasar a segunda vuelta. Por ejemplo, Keiko puede ser la mejor, como ha sido en ocasiones anteriores, del sistema. Y en esta ocasión, pasando a segunda vuelta, tendría más oportunidad de ganar la segunda vuelta porque la discusión no va a estar concentrada tanto en el caso de que ella pase a segunda vuelta en el fujimorismo, antifujimorismo, sino en otras circunstancias que hoy aprietan más, agobian más a los peruanos. Eso es lo que hace muy interesante en términos profesionales y en términos políticos la discusión electoral que vamos a vivir en el 2026. Claro, un candidato que mejor sintonice con las expectativas de la población, esa es una de las palabras claves. Y estoy recordando una entrevista que tuvimos, Antonio, en enero del 2019, cuando asume Sí. la presidencia Dina Boluarte, y dejaste en la mente de mucha gente, sobre todo especialistas con los que he podido conversar, de dos características que debía de tener y que no ha tenido Dina Boluarte y que está, como bien dices, como la peor mandataria en el mundo en popularidad, y era liderazgo y trabajo en equipo. ¿Qué tan importante también seguramente en este escenario de un antisistema y un tradicional se va a dar en las elecciones de abril del 2026, Antonio? Mira, yo lo que creo es que hoy en día el liderazgo que necesitamos es un liderazgo que tenga la posibilidad de encarnar la verdad, de encarnar lo que hoy los peruanos, y que así lo sientan, están expresando de alguna manera. Yo creo que eso, desde luego, la presidenta no lo ha hecho en estos años y tampoco, desde luego, como tú bien dices, el trabajo en equipo, ninguna de esas dos características. Pero además, concentrándonos en el tema del liderazgo, yo creo que no solo encarnar la verdad, la historia que te atraviesa, la historia que tú vives, la historia que tú prometes, de efectos de la campaña electoral para los peruanos, sino que yo también creo que hoy se ha perdido la verticalidad de los liderazgos, por eso el trabajo en equipo. Yo creo que hoy el liderazgo es horizontal, el liderazgo es compartido, el liderazgo es un acto de humildad, es un acto de humildad. El liderazgo no lo sabe todo, equivocarse forma parte también del liderazgo moderno, del liderazgo que viene, del futuro presente. Ese liderazgo es el que hoy también están esperando los ciudadanos. Los ciudadanos saben que es muy difícil gobernar, no son tontos o no somos tontos. Y definir esto es importante porque un líder puede en realidad no saber todo, pero puede tener la característica, la habilidad, la inteligencia de poder concentrarse, rodearse de un buen equipo que tenga la capacidad de gestionar el gobierno y los problemas de los peruanos. Así que a mí me parece que en ese acto de humildad, como digo, que es el liderazgo del futuro presente, de lo que viene, de lo que vamos a necesitar, va a ser muy significativo, muy importante en las elecciones peruanas del 2026. Uh -huh. Con el agradecimiento por el tiempo, preguntas finales. Eh, Liderazgo, totalmente de acuerdo, y entendemos que tú eres el líder de una organización que tiene que ver con liderazgo juvenil. ¿Cómo está, cuál está la situación, qué puede ser beneficioso para nuestros televidentes, especialmente jóvenes, y también, de paso, Fratelli Tutti, con el padre Francisco que auspicia esta institución tan importante para los jóvenes, para que los jóvenes puedan intervenir en política con bases sólidas y que puedan buscar el desarrollo social, con justicia social en nuestros países. Antonio. La Fundación Liderar con Sentido Común, que tengo el honor de presidir, sigue trabajando de manera muy intensa. En este momento estamos por ya sacar la convocatoria del próximo Congreso Mundial de Democracia Digital Directa y Participativa, que es algo que nos preocupa en el seno de la Fundación, porque es la democracia que viene en un mundo que ya no existe, en un mundo que se fue, en un mundo nuevo que ha venido para quedarse y que va a transformar la forma en la que vamos a hacer democracia. La inteligencia artificial, los humanoides... Esto es un poco difícil conversar porque mucha gente no lo cree, pero en realidad dentro de muy pocos años nos vamos a convertir en otra especie, vamos a dejar de ser la especie humana para ser otra especie que va a convivir con tecnología dentro del cuerpo, vamos a ser seres modificados y vamos a convivir con robótica en nuestras vidas y en la calle, ya en parte lo estamos haciendo y por lo tanto nuestra democracia con el algoritmo democrático que tenemos los humanos que aprender y desarrollar, vamos a tener un nuevo modelo de convivencia. En ese modelo de convivencia necesitamos líderes de nuevo cuño, líderes jóvenes, líderes que comprendan qué es lo que vamos
a ser, a sentir, a vivir, a hacer en los próximos años, en las próximas décadas. Y desde esa perspectiva la Fundación está buscando este tipo de liderazgos para apoyarlos, impulsarlos y hacerlos crecer, que es muy similar a lo que hace la Escuela Política Fratelli Tutti, que está en el seno de Escolas Ocurrentes, la Fundación Vaticana, que nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, tuvo a bien poner en marcha, y una institución que tanto bien ha hecho en el mundo y que se preocupa desde luego por la formación desde el sentido, desde el sentimiento, desde lo que sentimos de esos jóvenes que también quieren liderar el futuro, no solo en la política, sino en todos los aspectos de la vida y desde luego en el aspecto personal. Lo importante, como yo siempre digo muchas veces, es estar sanos nosotros, estar sanos por dentro, curarnos las heridas y poder abrazarnos en esta humanidad que es única, individual. No la vamos a volver a repetir, no la vamos a volver a tener, y que tenemos que cuidar hasta nuestro límite en nuestras posibilidades, ¿no? Así que tanto la Escuela Política Fratelli Tutti como Escolas y también la Fundación Liderar con Sentido Común están trabajando muy intensamente por objetivos comunes, compartidos, que nos tienen en el mismo camino, trabajando por, como te digo, en algo que yo creo muy en lo particular, una humanidad humana, una humanidad que abraza, y desde luego también una política que está dispuesta a construir un mundo mejor, que para eso yo creo en lo particular, en lo profesional, en todos los aspectos de mi vida, que para eso está la política, para desde esta donación de vida que tenemos, desde luego, mientras estamos vivos, construir un mundo mejor para todos nosotros. Fundación y escuela, estamos en los mismos objetivos de una nueva democracia, una nueva política, y eso creo que es un mensaje importante, considerando los jóvenes que son los que tienen que continuar. Hay un tema que lo veremos cuando estés por Lima, Antonio, queda como tema pendiente, que es de la inteligencia artificial y el trabajo en la campaña electoral. Gracias, Antonio. Gracias, un abrazo desde Lima hasta Guayaquil. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, querido Néstor, un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Un abrazo grande.